Per cert, si li donen l'acte d'eurodiputat, té immunitat a tot el territori de la Unió Europea, no? Inclòs l'estat espanyol, sí. Si això passés, vindria vostè a una altra vegada a Catalunya o no? Sí, evidentment. Buenas noches. Farol disfrazado de promesa de Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat y ahora candidato de Junts per Cat a las elecciones europeas se muestra convencido de que si consigue el asiento en el Europarlamento volverá a España. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo haría? ¿No sería detenido si pone un pie en territorio español? La legislación apunta a ello, pero el fugado separatista confía en la inmunidad que le otorgaría ser europarlamentario. Un plan, el del autoexilado Puigdemont, con alguna laguna, empezando porque para poder ocupar su asiento como eurodiputado tendría que venir primero a recoger el acta a la Junta Central. Así las cosas, esta parece una nueva estrategia propagandística de Puigdemont, que ya debe estar preparando los titulares para contar a la prensa internacional lo malísima que es España, que no le deja venir ni siquiera tras el refrendo de las urnas. Estrategia que, por cierto, parece que empieza a cansar a sus compañeros de filas, algunos molestos por el protagonismo de quien ve desde Waterloo lo que otros viven a diario en el banquillo del Supremo. Más noticias en titulares. A Ciudadanos le han salido rana las primeras primarias que celebra el exdiputado Francisco Igea. Será finalmente el candidato a presidir la Junta de Castilla y León. Primer tropezón de Albert Rivera, ya que él había propuesto a Silvia Clemente, a la que, por cierto, no paran de salpicarle los escándalos. Irán el mejor, es lo que dije en Castilla y León, lo que he dicho en los demás procesos, y por tanto acato y asumo ese resultado. Francisco Igea está en mi equipo, en la Ejecutiva Nacional, es un fantástico candidato, como lo podía ser Silvia Clemente, y ahora todos juntos a trabajar en la misma dirección. El juicio al golpismo catalán aborda el pago de los carteles para el 1 de octubre que nunca vieron la luz. La sesión de este martes, la 15ª jornada ya, en el Tribunal Supremo se centra en cómo y quién pagó la publicidad en el referéndum. Testigos de empleados de empresas, de paquetería e imprenta, servicios contratados para la celebración de ese 1 de octubre. Querría poner en conocimiento de ustedes que estoy siendo investigado en el juzgado número 13 de Barcelona, en el 118/2017D, sí. Y pienso que mi testimonio puede ser perjudicial para mi proceso. Podemos y Equo han anunciado este martes un acuerdo para repetir coalición en las próximas elecciones generales del 28 de abril bajo la marca electoral de Unidas Podemos, en la que también estará integrada Izquierda Unida. Pero hay que esperar, ya que las bases de Equo deben votar si están de acuerdo entre hoy y mañana. Estamos muy contentos por esta alianza, porque precisamente ante este escenario, bueno, pues a nosotros nos toca, y con mucha más fuerza, de forma unida, recoger esas propuestas que hacen los movimientos feministas, que hacen los movimientos ecologistas, y traducirlas en políticas públicas desde el Congreso de los Diputados. Es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años con los compañeros de Equo. Aberración en la Catedral de Santiago de Compostela. Ha amanecido con 5 pintadas ofensivas en distintas zonas de sus fachadas. Mensajes contra la Iglesia, contra Vox y también contra la Casa Real. Las pintadas en la Catedral de Santiago y otras zonas del casco histórico son una auténtica vergüenza. Que todo el peso de la ley caiga sobre sus responsables y que la parte de su cuerpo que puedan reivindicar en el futuro sea un cerebro mejor amueblado. Nicolás Maduro mantiene el pulso y anuncia 2 detenciones por un supuesto sabotaje eléctrico. Mientras tanto, España estudia acoger a ministros chavistas si estos deciden desertar del país. El propio ministro de Asuntos Exteriores ha confirmado que están manteniendo conversaciones en esta línea. Pues quizá estudiaríamos, trataría que bajar de las musas al teatro y saber de qué, quiénes, cómo y cuándo estábamos hablando. Estados Unidos quiere forzar a los aliados de la OTAN a que cumplan su promesa de invertir el 2% del PIB en defensa. Donald Trump planea exigir a los gobiernos donde el país tiene tropas que paguen el coste de mantener las bases militares. España es uno de los que menos cumple con esa promesa, solo invierte un 0,93%. Hablaremos de todo ello en nuestra sección del Mundo en Guerra.
La consejería de Silvia Clemente fabricó y pagó cursos de formación ficticios. Lo publica hoy en exclusiva el diario ABC. Según este medio, diferentes compañeros de Clemente de la Consejería de Castilla y León habrían creado documentos para justificar pagos irregulares de dinero público. Se falsificaron exactamente 2 cursos de atención, 40.000 euros para saldar deudas del centro hípico de la comunidad. Hablamos con el autor de esta información, con Javier Chicote. Nos vamos en directo hasta su redacción. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Publicación de documentos para justificar pagos irregulares. ¿Con qué fin y cómo se hizo? Bueno, la finalidad era saldar unas deudas de unos trabajos que había hecho la Federación de Hípica de Castilla y León en un centro ecuestre público que dependía de la Consejería de Agricultura de Silvia Clemente. Por lo visto, la Federación se le encargaban una serie de trabajos, pero que no estaban respaldados por un concurso, por unos documentos, por unos contratos. Entonces se generaron una serie de deudas que en un momento vieron que tenían que pagarlas de alguna forma. Y ese es el motivo por el que fabricaron una serie de cursos y unos documentos predatados para justificar que se liberara una cantidad de dinero que sirviera para pagar esos servicios, aunque se hiciera de otra forma, ¿no? Inventándose unos cursos que nunca habían existido. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cómo se evidencia que la Consejería de Agricultura creó todos esos cursos ficticios? Bueno, las pruebas son claras y contundentes porque tenemos los correos electrónicos que se envían los funcionarios de la Junta de Castilla y León diciendo que dicen que había que crear 2 cursos ficticios y luego dicen, pues podemos titularlo de esta forma, oye, hazme un anexo así, aunque no sea real, menos mal que no lo tienes que firmar, le dicen al director de esta escuela ecuestre, ¿no? Las pruebas son muy claras porque es que lo dejaron por escrito, reconocían por escrito que lo que estaban haciendo lógicamente no se podía hacer y tenemos esos correos electrónicos. ¿A cuánto asciende la factura? Es decir, ¿cuánto suman estos cursos ficticios? Pues los pagos que había que hacer ascendían a casi 80.000 euros que se pagaron de 2 formas. Por un lado, se generaron cursos por 40.000 euros, 2 tandas de cursos de 20.000 euros, y el resto se generó mediante un convenio. Se hizo un convenio con el resto del dinero, hasta esos 80.000 euros, casi 80.000 euros, para justificar que se pagaran esas deudas anteriores con papel fabricado. Tu periódico ABC se ha puesto en contacto con todos los implicados. ¿Qué os han dicho exactamente? Sí, yo llamé a todos los que han intervenido en esta historia y a los máximos responsables y había dos tipos de respuestas. Una era la ausencia de respuesta, o sea, gente que directamente no ha contestado, que me he cerciorado y que ha llegado en mis preguntas y que saben, antes de publicar, que quería hablar con ellos por este motivo. Y por otro lado hay otros que alegan que no se acuerdan, que no podrían, en ningún caso nadie desmiente nada, pero si dice, mira, no me acuerdo, hace ya años, y yo les contesté que era un caso lo suficientemente importante como para acordarte, ¿no?, si has hecho algo así, pero bueno, les fallaba la memoria. La trayectoria de Silvia Clemente ya era conocida en Castilla y León. ¿Realmente Ciudadanos no sabía nada de todo esto? Pues cuesta creer que no supiera nada porque, por lo visto, allí era público y notorio que llevaba mochila, por decirlo de alguna forma, ¿no? Había una serie de puntos oscuros en su trayectoria política y que Ciudadanos, yo creo, a mi juicio, pues asumió un riesgo importante a la hora de ficharla. Yo también he echado en falta que en su momento, si esto era pues más o menos claro, pues cuando estaba en el Partido Popular también hubieran tomado medidas y hubieran denunciado lo que estaba pasando. Javier Chicote, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Tras el pucherazo de Ciudadanos ya se ha producido la primera dimisión. Se trata de Pablo Yáñez, secretario de Comunicación del Partido de Castilla y León. Abandona todos sus cargos después de que Francisco Igea haya ganado finalmente las primarias a candidato a la Junta en vez de la que era su opuesta, la expopular Silvia Clemente. Yáñez es considerado el responsable de la llegada de Clemente a Ciudadanos pocos días después de decir adiós al Partido Popular. En un comunicado explica que avaló, apoyó y defendió la incorporación al proyecto de Ciudadanos de Clemente después y desde su absoluto convencimiento personal de que el partido necesitaba abrirse a la incorporación de talento, experiencia y capacidad de gestión.
Y Albert Rivera ha intentado dar carpetazo hoy a la polémica. El líder de Ciudadanos se pronuncia por primera vez sobre este escándalo, apelando a la democracia que dice existir en las filas de su partido. Que gane el mejor, es lo que dije en Castilla y León, lo que he dicho en los demás procesos, y por tanto acato y asumo ese resultado. Francisco Igea está en mi equipo, en la Ejecutiva Nacional, es un fantástico candidato, como lo podía ser Silvia Clemente, y ahora todos juntos a trabajar en la misma dirección. Rivera no ha querido hablar, eso sí, del fraude, de la polémica del recuento de votos. En Podemos se han quejado de no tener amigos en los medios de comunicación. Incluso dejan entrever que a esto se debe su caída en las encuestas. Que a veces los medios de comunicación también han contribuido a llevar a portada cosas que de otros partidos nunca aparecen en portada, como pasa hoy con Ciudadanos. Pero yo no eludo la responsabilidad. Nosotros hemos cometido un grave error en cómo hemos gestionado los problemas internos y en cómo lo hemos hecho. Que Ciudadanos siempre... está en todas las portadas, ¿eh? Como le haga un fachequín. No está en ninguna. Y como algunos editoriales que ¿para qué? No está en ninguna. ¿En ninguna portada? No. No. Pero Irene Montero no lleva la razón. Según ella, los escándalos de otras formaciones no se llevan a portada como sí ocurre con los de Podemos. Pero fíjense en las portadas, las de los diarios más importantes de nuestro país, los más leídos. ABC, lo están viendo, dedica toda su portada a Ciudadanos bajo el título de La sombra del pucherazo que persigue a Rivera. En el diario El Mundo, un pucherazo obliga a Rivera a renunciar a su candidata en Castilla y León. Pero hay más todavía. El diario El País, que asegura que Rivera sufre su primer revés interno con la derrota de su fichaje estrella. O ya, por último, La Razón, que también lleva en grande la noticia titulando: militantes de Ciudadanos denunciaron que el pucherazo era posible. Habrá acuerdo electoral entre Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro para concurrir en coalición en las elecciones generales y forales y también en algunos municipios navarros. Las filas naranjas estaban hasta ahora en contra. Rivera no solo ha aceptado a renunciar a sus siglas para formar coalición, sino que también ha asumido que tendrá que renunciar a su discurso contra esos privilegios que a su juicio suponen tanto el cuponazo vasco como el convenio económico foral y la Hacienda navarra. Habían sido sus principales caballos de batalla en las anteriores elecciones autonómicas. Pablo Casado, ante los empresarios valeses, ha defendido el cupo vasco. El PP tiende la mano al PNV al mostrar su compromiso con el concierto económico. El Partido Popular está comprometido con el concierto vasco. Y está comprometido, primero, porque es bueno para el País Vasco y segundo, porque está en la Constitución. Y yo no sería creíble si yo le pido al señor Torra que cumpla la Constitución y luego yo, para quedar bien en Palencia, dijera que lo que está en la Constitución resulta que no nos gusta. Las políticas de armonización fiscal, las políticas europeas, el Pacto Fiscal Europeo, vendrá por otro lado. Pero no podemos ahora ponernos a cuestionar la Carta Magna, que por cierto tuvo un apoyo mayoritario de la sociedad vasca. Y el pacto entre Podemos y Equo en el aire. Las bases de Equo votarán si están de acuerdo con este pacto que han suscrito ambas formaciones entre hoy y mañana. Desde la formación morada, sin embargo, este pacto no será sometido al dictamen de sus inscritos, ya que se remiten a la consulta que se hizo hace unos meses y en la que ratificaron ya su apuesta de ir de la mano con Izquierda Unida y Equo. Todo esto se produce con una paradoja. Equo pedirá a los ciudadanos que voten a su confluencia con Podemos para el 28 de abril, pero para el 26 de mayo pedirán que no voten a las filas moradas, ya que van de la mano de Más Madrid, con Íñigo Errejón. Por fin hay miles de jóvenes que se están levantando reclamando acción contra el cambio climático. Por eso es para mí también una satisfacción y una alegría el que este proyecto tenga continuidad en la próxima legislatura y que podamos seguir trabajando juntas para que el verde sea uno de los elementos clave de esta confluencia. Estamos muy contentos por esta alianza porque precisamente ante este escenario, pues a nosotros nos toca y con mucha más fuerza, de forma unida, recoger esas propuestas que hacen los movimientos feministas, que hacen los movimientos ecologistas y traducirlas en políticas públicas desde el Congreso de los Diputados. Es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años con los compañeros de Equo. Soraya Sáenz de Santa María encuentra su puerta giratoria. Como les hemos contado, aterriza en Cuatrecasas, pero su relación parece venir de lejos. Casualidad o no, cuando ella era la número 2 del gobierno, el despacho fue condenado por 8 delitos fiscales, pero evitó poner un pie en la cárcel.
Aunque la incorporación de Soraya Sáez de Santamaría está pendiente de votación, su aterrizaje a Cuatrecasas no parece casual, ya que el ejecutivo de Mariano Rajoy en los últimos años hizo algunos movimientos que beneficiaron al famoso bufete, según publica el diario.es. Su primer contrato como asesor del gobierno de Rajoy fue en la implementación jurídica del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores adjudicado con hasta 35.000 millones para sanear deudas pendientes de entidades locales y de comunidades autónomas. Todo esto el bufete lo hizo por la cifra de €1. Entre los años 2012 y 2013 el gobierno de España recibió multitud de denuncias por parte de inversores extranjeros debido a los recortes a las renovables. Cuatrecasas aprovechó la situación y consiguió llevar 7 casos y reclamar indemnizaciones millonarias. No fue la única ocasión en la que se lucró. En 2012 el Estado, a través del Fondo de Rescate Bancario, solicitó sus servicios para asesorar a Sareb. La Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria fue creada por el anterior gobierno para agrupar los activos tóxicos de la banca española. Además, incrementaron su facturación, ya que tuvo que asesorar a más de 30.000 empresas por la amnistía fiscal, que poco después fue declarada inconstitucional. Ese mismo año se creó el Banco Malo y una vez más Cuatrecasas asesoró a Sareb en su ampliación de capital y emisiones de bonos por aproximadamente 28.000 millones de euros. El bufete catalán participó junto a otras 6 firmas en la valoración de los casi 200.000 activos inmobiliarios tóxicos que le fueron transferidos a Sareb, procedentes de las entidades nacionalizadas. Soraya Sáez de Santamaría no tuvo nada que ver en todas estas operaciones, aunque sí las supervisó y les dio el visto bueno a la sombra de todos los gobiernos del Partido Popular durante 6 años. Testigos de empleados de empresas, de paquetería, imprenta, servicios contratados para la celebración del 1 de octubre. Nueva jornada de sesión en el Tribunal Supremo en la causa judicial contra el golpismo catalán. 15ª jornada en la que se aborda el pago de los carteles para el 1 de octubre que nunca vieron la luz. Se centra en cómo y quién pagó la publicidad en el referéndum. Declaraciones de los dueños y responsables de estas empresas de transporte e imprentas. Entre ellos, el más destacado, Enric Vidal, quien presuntamente hizo de intermediario entre la Generalitat y estas otras empresas. Querría poner en conocimiento de ustedes que estoy siendo investigado en el juzgado número 13 de Barcelona, ¿vale? En el 118/2017D. Sí. Y pienso que mi testimonio pues, puede ser perjudicial para mi proceso. ¿Usted tiene alguna documentación sobre alguna citación que haya recibido? O sea, ¿tiene plena constancia de que ese procedimiento está en marcha? Sí, está en marcha. 1 año y 4 meses después de fugarse a Bélgica, Carles Puigdemont se sumerge en su segunda campaña electoral. Primero fue de cara a las elecciones catalanas y ahora es el candidato de Junts per Cat a las europeas. Pero si consigue un asiento en el Europarlamento, ¿cuáles son sus opciones? ¿Detenido, renuncio o silla vacía? Puigdemont vuelve o eso dice. Per cert, si li donen l'acte d'eurodiputat, té immunitat a tot el territori de la Unió Europea, no? Inclòs l'estat espanyol, sí. Si això passés, vindria vostè a una altra vegada a Catalunya o no? Sí, sí, evidentment. A esto se ha comprometido el huido expresidente de la Generalitat y candidato de Junts per Cat a las europeas, Carles Puigdemont, en una entrevista en RAC1. Per tant, jo gaudeixo de tots els drets polítics, els tinc intactes. Si un estat membre, en un ciutadà lliure de la Unió Europea, li impedeix ser candidat, està violant no ja els tractats, està violant les normes fonamentals de la democràcia. A partir del moment que el Parlament Europeu doni el vistiplau a que vostè sigui eurodiputat d'aquest Parlament, vostè té immunitat a tot el territori europeu i vostè torna a Catalunya. Efectivament. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, también valora los distintos escenarios que están por venir. Nuestro entendimiento es que cuando te conviertes en electo del Parlamento Europeo obtienes inmunidad. Carles Puigdemont asegura que para ejercer de eurodiputado no necesariamente debe recoger el acta ante la Junta Electoral Central en el Congreso. Pero ¿es eso cierto? ¿Puede conseguirlo sin pasar por España? Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, dice que el proceso para ocupar un escaño en el Parlamento Europeo se produce en 2 fases y se basa en lo que marca la Ley Electoral Nacional, lo que en el caso de España implica que el acta se ha de recoger en el país, en este caso en la Junta Electoral Central. Lo que está claro es que Puigdemont tendrá que venir a nuestro país para acatar primero la Constitución, para recibir después el acta de eurodiputado si finalmente gana un escaño en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Pero, ojo, podría ser detenido antes de gozar de la famosa inmunidad parlamentaria. Aunque no es necesario recoger el acta personalmente, sí obliga a cumplir en persona el trámite de acatamiento de la Constitución española. Así que parece ser que el plan del expresidente huido se trunca. ¿O no?
Palabras del Sartadi asegurando que ellos entienden que ser electo en el Parlamento Europeo ya otorga inmunidad. ¿Cuáles son las opciones de Puigdemont? ¿Podría volver el separatista a España? Muchas dudas legales que resolvemos ya con Cristian Mesía, abogado penalista y doctor en Derecho. Señor Mesía, muy buenas noches. Buenas noches. ¿En qué momento se hace efectiva la inmunidad? ¿Cuándo resulta elegido o cuando se recoge el acta? Efectiva cuando se recoge el acta. La ley establece una serie de requisitos, entre los que están, como requisito fundamental, es acatar la Constitución. Por tanto, Puigdemont tendría que venir a España y acatar la Constitución una vez recogida el acta. ¿Esa inmunidad en el Parlamento Europeo afecta a los delitos tan graves como los de rebelión o sedición por los que está procesado el expresidente catalán? Por supuesto que afecta a los delitos de rebelión y sedición, incluso a otros muchísimos menores, como por ejemplo ha ocurrido en Francia con Le Pen, que fue procesada y se le levantó, se le suspendió esa inmunidad que tenía en el Parlamento Europeo por la comisión o supuesta comisión de unos delitos de mucha menor gravedad que los manifestados. Es decir, con la ley en la mano, si Puigdemont pone un pie en España, ¿sería o no sería detenido? Lo lógico es que sí, porque existe una orden de búsqueda de captura contra él, por tanto nada más aterrizar en España o si apareciera en el Parlamento para recoger el acta, sería detenido de manera ipso facto. Entonces, si el separatista no acude a recoger su acta, la Junta Electoral Central, ¿qué pasaría con su escaño en el Parlamento Europeo? Pues la ley establece que si no se cumplen los requisitos en el plazo de 5 días una vez haya recogido el acta, es decir, acatar la Constitución, pues el puesto quedaría vacante y la Comisión Central Europea lo comunicaría al Parlamento Europeo. Señor Mesía, gracias y muy buenas noches. A ustedes. Más candidaturas, más que imposibles. Raúl Romeva, cabeza de lista por Esquerra al Senado. Nombramiento que se conoce, que se hace público días después de saber que Oriol Junqueras será el candidato de las filas republicanas al Congreso de los Diputados. Decimos más que imposibles debido a su calidad de presos preventivos, por lo que podríamos asegurar que son nombramientos más simbólicos que otra cosa. Unas candidaturas que serán ratificadas en el Consejo Nacional del Partido, que está previsto que se reúna el jueves por la tarde y que tiene que validar todas las listas de los republicanos a los comicios del 28 de abril. Ultimátum de la Junta Electoral Central al que parece que Quim Torra hará oídos sordos. 48 horas es el plazo que ha dado el organismo al presidente de la Generalitat para que retire esteladas y lazos amarillos de las instituciones públicas catalanas. Ya han pasado 24 horas de ese pronunciamiento y el separatista no ha movido ni un dedo. Un hecho que se produce después de una petición de Ciudadanos a la que la Junta Electoral responde calificando de partidistas ambos símbolos y recuerda también la obligación de los poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante las elecciones. Bueno, de momento lo que esperamos es que la Generalitat lo que haga sea cumplir con lo que la Junta Electoral le está exigiendo. Es verdad que tienen derecho a presentar un recurso. Después del recurso la Junta Electoral resolverá, pero creo que es importante garantizar la neutralidad de las instituciones y más en periodo electoral. El Gobierno permite a las víctimas acceder al Valle de los Caídos. Familiares han accedido por primera vez a la cripta que contiene las cajas con los restos mortales tras la toma de ADN para comprobar el desarrollo de los trabajos en el tercer nivel de la Capilla del Santo Sepulcro. Se trata de una de las medidas acordadas durante el pasado mes de noviembre en ese encuentro que mantuvieron los familiares con representantes del Ministerio de Justicia. La entrada se produce a la espera de que tengan lugar las exhumaciones. Además, los monjes del Valle de los Caídos han recurrido al Tribunal Supremo la resolución del Consejo de Ministros del 15 de febrero sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco, porque según precisan, los poderes públicos no pueden entrar en la abadía sin autorización eclesiástica. Radicales atacan la Catedral de Santiago de Compostela con pintadas ofensivas. Así lo van a ver en sus pantallas. Ha amanecido esta mañana de este martes 5 pintadas ofensivas en distintas zonas de sus fachadas, en las que se pueden leer mensajes como los que están viendo. Esa frase aparecía en la parte baja de las escaleras que dan acceso a la Basílica desde la Praza do Obradoiro, que ya ha sido tapada con un manto blanco. Por su parte, las 4 restantes son machitos, no nos pararán, guillotina borbónica,
Borbón o Gritaremos hasta quedarnos sin Vox. Se ubican en la zona del Arco del Palacio y en ellas aparecen mensajes como estas dos últimas, acompañadas con el símbolo femenino, dibujando una en forma, mira, de un arma. Las reacciones ante las nuevas pintadas realizadas sobre la Catedral de Santiago no se han hecho esperar. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lo ha calificado de auténtica vergüenza. Vean. Las pintadas en la Catedral de Santiago y otras zonas del casco histórico son una auténtica vergüenza. Que todo el peso de la ley caiga sobre sus responsables y que la parte de su cuerpo que puedan reivindicar en el futuro sea un cerebro mejor amueblado. Para no pecar de poco originales, no recordaremos el hecho de que estas pintadas ofensivas no aparecen nunca en las paredes de una mezquita, pero sí que vamos a analizar el empeño en atacar a la Iglesia Católica. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Demostrando el mismo nivel cívico-cultural que quienes en plena expansión del Estado Islámico destruían las ruinas de Palmira, alguien ha decidido adornar las paredes de una catedral declarada Patrimonio de la Humanidad y que es además el lugar de peregrinación más importante de España. No han elegido mal porque, apuestos a llamar la atención, mejor hacerlo a lo grande. Lo que parece, a juzgar por el contenido, obra de un grupo de feministas, es al fin y al cabo un cansino y repetitivo empeño en criminalizar a la Iglesia Católica. Las o los de las pintadas se empeñan en hacer una lectura de género de la tradición cristiana y tratan, sobre todo, de escandalizar al personal, empleando para ello el lenguaje más soez que tienen a mano. Pero esto no es nuevo y, por tanto, ya no impacta. El daño es sobre todo económico. 12.000 euros costó limpiar de las paredes del templo la última gracia antisistema, pero también es revelador. Los amantes de la anarquía social, los defensores del igualitarismo totalitario y los odiadores profesionales de todo lo que suene a familia siguen viendo en la Iglesia Católica a su peor enemigo, al antagonista de su delirio social, y eso en realidad es una buena noticia. En abril apenas quedan 20 días. Cuidado con la factura de la luz porque vuelve a subir. Lo hablamos con el periodista y el director de Pulso Económico, Xavier Orcajo. Xavier, buenas noches, Alba. ¿Qué tal? ¿Por qué se encarece la luz? Bueno, verás, es que este gobierno todo lo maneja en clave electoral. Este gobierno todo lo maneja en clave de popularidad. En su día fueron muy echados para adelante y decretaron un impuesto por la generación eléctrica que afectaba a las compañías que producen electricidad en nuestro país, con un 7% que tenían que pagar por kilovatio producido. Bueno, como eso llegó en un momento muy impopular porque los precios estaban creciendo en las subastas y el consumo se había encarecido mucho, pues hubo una gran presión sobre el gobierno y el gobierno dijo, bueno, vamos a suspender los 6 meses. Esto es lo que vemos ahora. Esa suspensión se termina. El mes de febrero fue un mes bajo en las subastas, es decir, se vendió electricidad de manera más barata que en los meses anteriores y el gobierno ha decidido pues, que ahora se desentiende y aplica el 7% de impuesto de generación. ¿Qué pasa? Pues que las compañías generadoras, ese impuesto del 7% que van a tener que pagar por cada kilovatio, van a repercutirlo sobre el cliente, sobre nosotros. Y a nosotros nos va a llegar en un 4% de aumento del recibo en el mes de abril. Ese es el impacto verdadero. De todas maneras, fijaros que el recibo de la luz, si le dais la vuelta, tiene una interpretación obligada, en la que podéis ver claramente cómo de lo que estamos pagando el 25% del recibo son impuestos y no más. Y casi el 60, el 58% no tienen nada que ver, son costes, tarifas, imputaciones de déficits, cosas que no tienen que ver con el consumo de electricidad. O sea, son otras cosas que el Estado pues las impone y las compañías las trasladan en cada uno de sus recibos. Incluso hay una doble imposición, se pagan impuestos sobre impuestos, que ya es una cosa absolutamente demencial. Así es que los gobiernos no quieren abaratar el recibo de la luz y ahí nos pesa a todos. Desde luego, Xavier, gracias y muy buenas noches. Detienen en Valencia a 3 menores argelinos por matar a un hombre y difundir el vídeo en Facebook. El pasado 5 de marzo, en la ciudad francesa de Lyon, los 3 menores torturaron a 2 jóvenes, a uno de 28 años hasta la muerte, acuchillándole hasta 60 veces. Todo esto lo grabaron en vídeo para después difundirlo a través de las redes sociales. Los jóvenes tienen 15, 16 y 17 años y se les acusa de un delito de asesinato, detención ilegal, torturas y pertenencia a banda criminal.
Guardias civiles denuncian acciones legales contra Interior por su engaño con la equiparación y también muchas manifestaciones. Redacción de informativos, Sandra Toro. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Las organizaciones representativas de la Guardia Civil, excepto APRO-GC, han ofrecido esta mañana en Unidad de Acción una rueda de prensa en la que han trasladado el sentimiento de preocupación y de engaño que tienen los agentes respecto al proceso de equiparación salarial. Una sensación, dicen, derivada de los graves incumplimientos por parte de los responsables ministeriales. En este sentido, han anunciado que estudiarán un calendario de movilizaciones y acciones legales si el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande Marlaska, no les da traslado de la auditoría sobre la equiparación salarial entre policías antes de las elecciones generales del 28 de abril. Los agentes han pedido a Interior que revierta la discriminación que supone que se haya cambiado el reparto de los 250 millones de euros del segundo tramo del acuerdo de equiparación, beneficiando en 2019 con 4,3 millones de euros extra a la Policía Nacional sobre los efectivos del Instituto Armado. Eso sí, han querido dejar claro que en ningún momento quieren ningún tipo de enfrentamiento entre cuerpos hermanos. Sandra, gracias y muy buenas noches. Hoy se reúnen asociaciones ecologistas como Greenpeace con Pedro Sánchez. El ecologismo reunido con el sanchismo. Otro de los grandes lobbies que reciben subvenciones, que parece imposible cuestionar sus reivindicaciones. Es inviable tener otro discurso fuera de estas asociaciones. Redacción de informativos, otro punto diferente al de Sandra Toro. Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Pues una de las personas que se ha salido de este guión es el expresidente de Greenpeace, Patrick Moore. Ha dicho que la catástrofe climática es una mentira para difundir miedo y para controlar las mentes de las personas. En una entrevista con el diario Breitbart, el cofundador de esta asociación ha dicho literalmente que el cambio climático es un completo engaño y una estafa impulsada por científicos corruptos para cobrar subvenciones. Ha hablado de un gran negocio verde del que participan estas entidades y que gozan del respaldo de las grandes corporaciones mediáticas. Por cierto que este viernes se celebra en Madrid una gran manifestación contra el cambio climático que ha sido impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, cómo anima a las personas a acudir este viernes a la marcha. Claro, entonces me salen los padres y los educadores y me dicen que si estoy favoreciendo el absentismo escolar. Yo creo que se aprende mucho. Yo creo que hay una parte de la educación y de la formación que tiene que ver no con oír lecciones magistrales de personas magistrales, sino reflexionando en la calle y tomando parte activa de los debates sociales de nuestro tiempo. Por tanto, a mí me parece que el que los chicos con capacidad de discernimiento propio lleguen a conclusiones y se manifiesten y las hagan públicas es una buena acción educativa. En ese mismo desayuno informativo, la ministra Rivera ha hablado de la caza. Sobre la polémica de si planteó eliminar esta actividad cinegética o no, la titular de Transición Energética lo enmascara en un elemento anecdótico. Me preguntaron, ¿le gusta a usted la caza? Y dije, pues mire, no es mi competencia. Sí, pero ¿le gusta a usted la caza? Y dije, pues sí, no me gusta. Pues una cosa es que no le guste la caza, a mí tampoco me gusta, y otra cosa es que se quiera eliminar la actividad. Bueno, ¿y quién ha dicho eso? Usted no planteó la eliminación de la caza. Yo no he planteado la eliminación de la caza. A mí no me gusta la caza. Aeroméxico, Aerolíneas Argentinas, Air China y así hasta sumar 31 aerolíneas que suspenden los vuelos con el Boeing 737 MAX 8. También 12 países han decidido mantener esta postura. Francia, Reino Unido, Alemania o Irlanda son algunos de ellos. La Unión Europea, acabamos de conocerlo, también cierra el espacio aéreo a este modelo de avión. Decisión que llega después de 2 accidentes que se han producido en apenas 5 meses con este mismo modelo. El último, un avión de Etiopía que impactó contra el suelo este domingo minutos después del despegue y que causó la muerte de las 157 personas que viajaban a bordo. Desaparecen los equipos donados por Amancio Ortega para la sanidad andaluza. Así lo denuncia la asociación Huelva por una sanidad digna. A través del blog Letra Cursiva hablan del extravío de equipos donados por el presidente de Inditex. No se encuentran 13 de los equipos que iban a sustituir a los 17 que la consejería en tiempos de Susana Díaz, ni tampoco los 8 aceleradores. Desde el gobierno andaluz rechazan que estén perdidos. Dicen que algunos están ya instalados y que otros faltan todavía por venir.
Un hacker ha atacado el sistema de comunicación interno del Ministerio de Defensa y ha estado navegando por él 3 meses. El departamento, dirigido por Margarita Robles, ha informado de una posible intrusión en una de las redes internas de uso general que ha puesto en manos de la Fiscalía para su esclarecimiento. La red que ha sido atacada está dentro de las calificadas como de propósito general, lo que significa que no aloja información clasificada. Sin embargo, sí que circulan a través de ella múltiples datos utilizados en el día a día de la organización del Ministerio. Piratas en la red, hackers, son algunas de las amenazas que se ciernen sobre Internet. Rectificar errores y evitar su mala utilización es la principal reivindicación del físico británico convertido en programador que diseñó parte del lenguaje de programación que hizo accesible Internet para el gran público. Declaraciones que se producen en el aniversario de la web de Internet que cumple 30 años. Las webs que han formado parte de Internet y que son necesarias para entender la red como la conocemos hoy en día son, por ejemplo, Terra, Infojobs, Google, Wikipedia o Amazon. La red une hoy en día a miles y miles de personas llegando a los lugares más recónditos de la Tierra. 30 años de Internet con muchas cosas buenas, pero también con muchas malas. ¿A qué peligros nos enfrentamos? Se lo preguntamos ya a Serafín Giraldo, el portavoz de UFP. Señor Giraldo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuáles son los fantasmas de Internet? Se lo preguntamos porque las redes sociales se han convertido en una forma de terrorismo, por ejemplo, la captación de yihadistas. Sí, efectivamente, los fantasmas de Internet es que precisamente Internet se utiliza por parte del yihadismo, por parte del terrorismo yihadista, tanto para captar como para radicalizar. En definitiva, es su herramienta de difusión de mensajes y de captación de personas para su causa. Pero también es cierto que Internet es el medio de investigación por parte de la policía, es decir, les sirve para una cosa, pero también les perjudica en otra. De los 300 o casi 300 detenidos que tenemos en España, la mayor parte de ellos, la inmensidad, han sido debido al trabajo, a la buena labor que hace la policía en redes sociales. En definitiva, Internet tiene una doble cara para los terroristas, tiene una doble cara también para la delincuencia. ¿Cometemos un error cuando estamos de viaje y publicamos fotos a tiempo real de nuestro destino? Sí, efectivamente, lo que hacemos es dar información de nuestra situación. En definitiva, si tenemos una casa, le damos la información de que en ese momento no estamos en ella. Si hay un periodo de vigilancia, una labor de vigilancia por parte de los delincuentes, se la estamos facilitando. El consejo que puedo dar sencillamente es no colgar, no avisar de nuestros viajes y, en definitiva, si quieres compartir tus viajes, tus fotos, hazlo una vez que estas hayan pasado. Los más vulnerables suelen ser los jóvenes con las redes sociales. Cada vez empiezan a usarlas a una edad más temprana. ¿Qué medidas de precaución deberían tomar los padres? ¿Con qué edad debería dejar a un niño tener un móvil? Los padres lo que deben hacer es controlar a los menores, y cuando hablo de control hay unas medidas técnicas sobre el propio ordenador y hay unas medidas físicas, sencillamente sentarse con ellos y establecer un tiempo de uso del ordenador. Luego, lo que es tremendo, y eso sí que es muy llamativo, que a partir de los 10-11 años 1 de cada 4 niños tenga un móvil. A mí me parece y me resulta increíble. Yo la edad no la sé, depende de las condiciones y circunstancias familiares. Sí que es cierto, un buen juez dice que la edad debe ser a partir de los 14 años, y yo estoy de acuerdo con él, porque es cuando los menores asumen responsabilidad penal. En definitiva, si a partir de 14 años asumes responsabilidades penales, pues a partir de 14 años puedes tener ese móvil. En diciembre se registraron en Valladolid 4 casos de falsos secuestros. Si recibimos una llamada de este tipo, ¿cómo podemos detectar que es mentira? Cada vez que recibimos una llamada de este tipo, y no me canso de decirlo, y además desde este medio voy a aprovechar también, lo que debemos hacer es avisar a la policía. El modus operandi de esta delincuencia sencillamente es de realizar múltiples llamadas, infinidad de llamadas, y alguna de ellas pues consigue su éxito. En definitiva, cuando somos fruto de esta estafa o vamos a ser posibles estafados, lo que tenemos que hacer sin duda alguna es avisar a la policía, y ella nos dará las consideraciones oportunas de cara a nuestra actuación, pero nunca, nunca hacer caso a lo que nos dicen desde esa llamada, nunca ponernos a disposición de la persona que nos llama. En definitiva, lo que hay que acudir es siempre a la fuente oficial, acudir siempre a la policía. Serafín Giraldo, gracias y muy buenas noches. Buenas noches.
En página internacional nos vamos hasta Venezuela. Maduro detiene a un periodista venezolano con nacionalidad española y lo culpa del apagón. El periodista y activista de derechos humanos, Luis Carlos Díaz, ha sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Así lo denuncia el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela. Las informaciones actuales apuntan a que Nicolás Maduro habría ordenado esta y otra detención también por considerarles culpables del apagón eléctrico. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado que están estudiando, que el Gobierno de España está estudiando acoger a todos aquellos ministros que decidan desertar del país de Venezuela. Y el Parlamento británico rechaza el acuerdo del Brexit por 149 votos de diferencia. Jornada clave del Brexit en la que la Cámara de los Comunes ha votado el acuerdo de retirada. Hablamos de todo ello, de este asunto, con Víctor Santana, asesor en el Parlamento Europeo. Señor Santana, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué significa esa póliza de seguro? ¿Qué es realmente? La póliza de seguros es uno de los apartados que está dentro del acuerdo de salida, pero no es solo el más importante. Esta póliza de seguros lo que significa es que de manera unilateral ni el Reino Unido ni siquiera la Unión Europea pueden parar este acuerdo o pueden irse de este acuerdo. Pero hay que ir más allá y hay que ver lo que significa el acuerdo, porque habiendo votado este acuerdo, que ya lo rechazó la Cámara de los Comunes en enero, hubiese significado que los ciudadanos británicos no hubiesen sido soberanos, no hubiesen tenido la independencia que caracteriza a cualquier país de la Unión Europea. ¿Supone una cesión por parte del Reino Unido? No supone, porque lo han votado en contra. Entonces no hay cesión. Que el propio Parlamento británico ha dicho que no quería este acuerdo porque hubiese supuesto que el Reino Unido se hubiese convertido en una colonia de la Unión Europea. Porque este acuerdo, entre otras cosas, decía que el Reino Unido tenía que aceptar todo tipo de legislación que viniese de Europa sin tener voz ni voto. Este acuerdo, además de eso, suponía que el Reino Unido tenía que abrir sus mercados a cualquier país que hubiese llegado a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero sin la reciprocidad de poder acceder a ese mercado de terceros países. Y este acuerdo también incluía que los jueces del Tribunal Europeo de Luxemburgo iban a ser los que decidiesen todo en última instancia cualquier proceso judicial y no los jueces británicos. Si se produce el Brexit, los más euroscépticos dicen que seguirán atados a Bruselas, seguirán controlados, como ellos dicen. No ahora, porque este acuerdo se ha votado en contra, entonces ya no hay ningún tipo de resolución, por lo menos a día de hoy. Mañana hay otro voto muy importante y es en ese voto de mañana donde los diputados británicos van a tener que decidir si aceptan salir de la Unión Europea el 29 de marzo sin ningún tipo de acuerdo. Así que mañana veremos si el 29 de marzo hay un Brexit o Theresa May se verá obligada a pedir una extensión y ahí sí que podría haber otro peligro de intentar parar el Brexit a través de los diputados. Pero no os olvidéis una cosa, 52% de los ciudadanos británicos votaron a favor del Brexit, pero en torno a unos 500 diputados de los 650 que tiene el Parlamento británico votaron por quedarse dentro de la Unión Europea. Pues Víctor Santana, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Coste más 50, así se llama de forma oficiosa el programa con el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere hacer pagar a los países en los que tiene bases militares el 150% del coste de las instalaciones militares. El mandatario estadounidense forzaría así a los países aliados a invertir el 2% en defensa, una cifra que no alcanza casi ningún país europeo. Analizamos este asunto en nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad y defensa y militar en excedencia, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. ¿En qué consisten exactamente esas exigencias de Estados Unidos? Son unas exigencias, antes de nada, que no son nuevas. No son nuevas porque ya las traía en campaña y las ha repetido a lo largo de estos 2 años y pico de mandato. Lo único que es que ahora suena más fuerte, tan fuerte como que se espera que en breve salga alguna norma o se intenten implementar en fuerza, ¿no? La idea también hay que decir que no es mala, consiste, en teoría, en que los países ricos aumenten su gasto en defensa
en la defensa colectiva, ya no solamente en la suya, sino en lo que repercute en la defensa colectiva, para que no la tengan que hacer unos pocos, ¿no? Y asegurar el reparto de cargas, un reparto de cargas que sea justo, ¿no? No se refiere solamente a países de la OTAN, como por ejemplo Alemania o España y demás, sino también de fuera, ¿no? Se está hablando también, y se ha mencionado expresamente, a Japón, ¿no? Lleva 2 años pidiéndolo, como hemos dicho, 2 años y pico pidiéndolo, y lo que pasa es que como no le han hecho caso, salvo algunos países del Báltico, del este de Europa, el resto no le han hecho caso, pues ahora busca implementarlo por la fuerza, ¿no? Con esta norma, ¿no? Necesita dinero, necesita ahorros, necesita sacar dinero de algún lado, y esta es una fórmula por la que busca mantener el gasto en defensa sin gastar, o incluso incrementarlo sin gastar más, porque seamos los demás los que lo paguemos, ¿no? Hay que decir que también estas medidas son rumores, no hay nada oficialmente que haya sacado la Casa Blanca, y son conversaciones internas que han sido filtradas, ¿de acuerdo? Pero por ahora se está negando cualquier realidad de los puntos en concreto, pero todo parece indicar que es cierto. Y lo has explicado muy bien, no es que no haya muchas más medidas, es esa, es el cobrar el 50% de los gastos, es decir, el 100% de los gastos, lo que cuesta el mantenimiento de una base, y además te cobro el 50% más, porque a fin de cuentas te estás beneficiando de ello, ¿no? Es un yo te protejo, tú me pagas, ¿no? Y de hecho ya le ha funcionado con Corea del Sur, le amenazó con retirar las 28.000 tropas que mantienen en Corea del Sur, y al final se ha llegado a un acuerdo in extremis hace poco. No es el 150%, pero sí se ha aumentado sensiblemente el gasto de Corea del Sur a Estados Unidos para el mantenimiento de esas tropas. Luego, bueno, parece que funciona. ¿Cómo afecta esta medida a España? Porque en nuestro país hay 2 bases militares, la de Rota y la de Morón. Correcto. En Rota, en Cádiz, hay unos 5.000 norteamericanos, principalmente de la Armada, con unas cuantas aeronaves y sobre todo la joya de la corona son 4 destructores Aegis, con el sistema Aegis de antimisiles balísticos. Y en Morón, en Sevilla, hay unos 3.000, no llega a 3.000 norteamericanos, la mayoría de ellos marines, con también unas cuantas aeronaves, y sobre todo la unidad de respuesta ante crisis de toda África. La tienen allí en Morón. Ahora Estados Unidos está pagando lo suyo y lo nuestro. Hay que recordar que esas 2 bases son bases conjuntas. Hay una parte española y una parte norteamericana. Estados Unidos paga lo suyo, pero paga también un alquiler, paga nuestra parte, nuestras mejoras, ampliaciones, mantenimiento, es decir, hay una serie de acuerdos para que ellos puedan estar allí que nos benefician, ¿no? Ahora estamos hablando de que no solamente no pagaría nada, sino que tendríamos que pagar el 150% de lo que a ellos les cuesta su parte de la base, ¿no? Y entonces tengo que también decir que hay algo de trampa, porque es verdad que ellos nos protegen, pero también esas instalaciones las utilizan para sus propios intereses estratégicos, que en ocasiones nada tiene que ver con los intereses de España, de la OTAN o de la Unión Europea. Es decir, que no todo lo que hacen debería estar en el mismo saco, ¿no? De ese 150%, pero bueno, ellos así lo entienden. Todo esto porque Donald Trump quiere forzar a que se cumpla ese compromiso del gasto del 2% del PIB en defensa, algo que España de momento no cumple. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los países de la OTAN no lo cumple, ¿no? No llega a ese 2%. Somos el tercero por la cola y hablamos de 28 países, se dice pronto, ¿no? Solo superados por Bélgica y Luxemburgo, que son 2 pequeños países rodeados de amigos por todas partes, con lo cual es que encima es peor todavía, ¿no? Si vemos quiénes nos superan por la cola, que es bastante lógico que lo hagan, ¿no? Especialmente Luxemburgo. ¿Y por qué, no? Me preguntan las razones. Yo diría que por una mayoría de políticos nefastos y apátridas, para los que esto no tiene ninguna importancia, una falta de concienciación de defensa nacional en una sociedad en la que cada vez hay menos valores, y estos 2 puntos juntos lo que provocan es una falta de interés muy alta, tanto en la sociedad como en los políticos que deberían intentar convencer a esa sociedad, con lo cual al final las partidas militares son aquellas que se reducen siempre que se puede para poder sacar a otras partidas que tienen más rentabilidad política o electoral. Decías ahora que somos los terceros por la cola. A diferencia de España, ¿cuáles son esos países que sí cumplen este requisito? Bueno, solo hay 4 países que cumplen 5 países que cumplen el requisito. Está Estados Unidos con un 3,5%, y luego están Letonia, Gran Bretaña, Estonia y Grecia,
que superan levemente, igualan o superan levemente el 2%, ¿no? Gran Bretaña es lógico, es el primo, el hermano pequeño de Estados Unidos y tiene una política muy similar. Letonia y Estonia tienen la amenaza, o lo que ellos entienden la amenaza de Rusia en sus fronteras, y Grecia porque tiene una amenaza de tiempos inmemoriales con Turquía, que a pesar de ser un miembro de la OTAN, Grecia gasta mucho dinero en ese aliado que quizás no lo es tanto, ¿no? Y muy cerca, y en breve lo superarán porque están haciendo unos esfuerzos muy grandes para llegar a ese 2% y ya están en el 1,90 y pico. Estamos hablando también de 3 países bálticos y del este de Europa, como son Polonia, Lituania y Rumanía, que a fin de cuentas tienen también ese enemigo ruso. Luego aquí también hay algo de trampa. A fin de cuentas, quienes están superando ese marco, el 2%, son los que tienen la amenaza rusa, y Estados Unidos y Gran Bretaña, que tiene una política, bueno, de policía mundial y de dirigir un poco los destinos del mundo como superpotencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, los demás no estamos en ninguno de esos dos términos, ¿no? Pero, Bruno, ¿beneficia realmente tener bases militares estadounidenses en España o todo lo contrario? Bueno, yo diría que primero como pega, ¿no? Como en qué no nos beneficia. Hay quien dice, yo querría desmentirlo, que somos más vulnerables, ¿no? Por tener bases norteamericanas. Yo creo que eso no, y se ha demostrado con el paso de los años y con los diferentes atentados terroristas y las amenazas terroristas. El hecho de tener bases americanas en nuestro territorio no nos hace más vulnerables al terrorismo o a las guerras a día de hoy, ¿no? Beneficios tiene muchísimos. Las bases tienen una parte española que ahora mismo está financiada, nos beneficiamos de las mejoras, hay entrenamientos conjuntos, es decir, no solamente las bases, sino el tener esas fuerzas militares hacen que aprendamos y seamos cada vez mejores, porque tenemos mucho contacto y mucha instrucción y mucho adiestramiento conjunto. Las sociedades locales se desarrollan, hablamos en Morón y Rota, que no son unas ciudades muy grandes, estamos hablando de 8.000 norteamericanos más sus familias en conjunto entre las dos poblaciones, lo cual desarrolla muchísimo el comercio y da puestos de trabajo directos e indirectos. Y también es verdad que ayuda a nuestra protección, tanto a la protección colectiva como a la protección propia española, el hecho de tener esas fuerzas allí, ¿no? Yo creo que la pregunta que hay que hacerse no es si nos perjudica, que en sí no nos perjudica tener las bases norteamericanas, es qué modelo es el que queremos tener. ¿Queremos tener un modelo entregando la voluntad política y militar a la Unión Europea o a la OTAN, o queremos tener otro tipo de relación con estas asociaciones, tanto estando dentro como estando fuera, para poder gestionar nuestras alianzas, nuestros enemigos y nuestras guerras de otra forma, ¿no? Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Sorolla, al lado de pintores de su tiempo y de otros que le influyeron. El Museo de Bellas Artes de Valencia abre una nueva sala expositiva y lo hace con la muestra de la pintura moderna en España, Sorolla y su tiempo. 150 obras pictóricas y 13 escultoras de sus fondos propios en más de 100.000 metros cuadrados. Un relato sobre Joaquín Sorolla que muestra a los artistas que triunfaban cuando este empezaba a pintar. Sus maestros en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, los amigos del artista, sus discípulos directos y el escuela también de seguidores de su estilo. Y nosotros nos despedimos ya, les dejamos como siempre con el noticiario de 1936 y después el mejor repaso y el mejor análisis de la actualidad en El Gato al Agua. Volvemos mañana a las 8:30, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.